Buenos días y gracias de nuevo. Gracias, Michael, por la oportunidad de estar aquí en el día de hoy. Gracias a los organizadores de este evento de la conferencia del Bethlehem College and Seminary. De manera que vamos a iniciar, pero para mí ciertamente es un placer poder hablarle a una audiencia que tiene o que es hispana o tiene corazón por los hispanos, porque este es un momento en el que Dios está haciendo grandes cosas en medio nuestro. De manera que gracias por venir y apoyar la conferencia. Yo quisiera ir directo al grano porque apenas tenemos 40 minutos de exposición y quisiera respetar el tiempo que se me ha dado. Pero el tema que iba a decir que se me asignó, pero en realidad que me pidieron y entonces yo sugerí fue la era del Espíritu para la gloria de Cristo. Y quizás eso pudiera sonar un tanto extraño para algunos en vista de los abusos o los excesos que se han cometido a nombre de la tercera persona de la Trinidad. Y por otro lado, yo creo que nosotros tenemos que admitir que en ciertos círculos se ha sido extremadamente negligente acerca del ministerio que el Espíritu Santo realiza en medio de la iglesia de Cristo. Y de hecho yo creo que uno de los grandes pecados de la iglesia de hoy en día es justamente la negligencia de ese ministerio en la vida de cada uno de nosotros y al mismo tiempo los excesos cometidos por la iglesia en otros círculos distintos donde ha habido tanta irreverencia y tanta blasfemia incluso a nombre del Espíritu de Dios. Y por eso cuando yo vi esta conferencia y los temas enfocados, realmente fue para mí de gran motivación, porque creo que no había visto en los últimos años una conferencia, por lo menos entre gente ortodoxa, que quisiera profundizar acerca de la obra del Espíritu en el tiempo de hoy. Recientemente el pastor Piper escribió un libro titulado, en español sería Leyendo las Escrituras Sobrenaturalmente. Y en la página 91 de ese libro, él básicamente dice que la meta de leer la Biblia de esa forma es ver la gloria del Padre y la gloria del Hijo por medio del Espíritu Santo. De manera que de acuerdo a el pastor Piper, tú ni siquiera puedes leer la Biblia sin la asistencia del Espíritu. Por lo menos leerla apropiadamente. Y si yo no puedo hacer eso, mucho menos debiera tratar de predicar o de hacer misiones o de hacer cualquier otro ministerio sin contar con la asistencia del Espíritu de Dios. Se cuenta del gran predicador Lloyd Jones del siglo pasado, considerado uno de los grandes predicadores del siglo XX, para algunos el mejor predicador del siglo XX, que cuando él subía al púlpito, él tenía varios escalones y en cada escalón él se recordaba a sí mismo: yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo. Y quizás detrás de esas palabras y creencias estaba el secreto de su predicación, porque cuando tú oyes a Lloyd Jones, por lo menos algunos de los mensajes que me ha tocado oír grabados, no hay una enorme oratoria y pasión y efusión. De hecho, me decía uno de nuestros grandes maestros de hoy en día, me reservo su nombre simplemente porque el comentario fue más o menos de esta forma. Yo lo oí, me decía él, varias veces, y cuando él comenzaba a hablar, tú decías, oh, qué aburrido. Y 10 o 15 minutos después, él te tenía en sus manos. Pero yo creo que el Espíritu de Dios te tenía en sus manos. Y es por eso que yo creo que esta conferencia es de vital importancia. Realmente, esta es la era del Espíritu de Dios para la gloria de Cristo. Leon Morris escribió un libro, Jesús es el Cristo, Jesus is the Christ. Y él dice que el prerequisito para el comienzo de esta era, como la era del Espíritu, era que Jesús muriera. Y él lo dice en base al texto de Juan 7:39, que habla de que el Espíritu aún no había sido dado, y dice el por qué, porque Cristo aún no había sido glorificado, y en el contexto del Evangelio de Juan, la hora de la glorificación de Cristo fue la hora de su muerte, de manera que pudiéramos decir que el Espíritu no había sido dado porque Cristo aún no había muerto, y Cristo necesitaba morir para que el Espíritu pudiera ser enviado. Ciertamente nosotros no pudiéramos llevar la vida cristiana en ninguno de sus aspectos sin contar con la asistencia significativa del Espíritu de Dios. J.I. Packer escribió un libro, Keep
in step with the Spirit. Y él dice lo siguiente: la esencia del ministerio del Espíritu Santo en este o cualquier otro tiempo de la era cristiana es mediar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces él agrega, mediar la presencia de Cristo es un asunto del Espíritu, haciendo lo que sea necesario para la creación, sostenimiento, profundización y expresión de nuestra relación con Jesús. El Espíritu haciendo lo que sea necesario, no solamente para crear mi relación con Cristo, no solamente para mantener mi relación con Cristo, sino también para nutrirla, alimentarla y fortalecerla. El texto que nosotros vamos a estar leyendo en un momento es parte de una larga conversación y una íntima conversación que Cristo tuvo con sus discípulos la noche antes de su crucifixión en el aposento alto, y que toma varios capítulos en el Evangelio de Juan. Y durante esa larga conversación, Él les comunicó grandes verdades de grandes envergaduras. Él les habló acerca del cielo y cómo se llega allí, le habló de cómo orar en su nombre, le habló de cómo servir, y por eso llegó hasta lavarle los pies durante ese tiempo. Les habló de cómo ser fructífero, porque en eso es glorificado mi Padre. Le habló de Él como la vid y de nosotros como los pámpanos o los sarmientos. Pero con relación al Espíritu Santo, es como si Cristo se hubiese parqueado en un momento dado de la conversación y hubiese dicho que ahora ustedes necesitan escuchar algo que es vital para la vida que va a continuar en unas horas cuando yo parta de este mundo. Él les comunicó cosas que nunca le había dicho en 3 años, literalmente, con relación al ministerio del Espíritu. Y quizás no lo había hecho porque Él todavía estaba presente, y quizás ellos podían y hicieron así, dependían de Él continuamente. Pero ahora que la hora de su partida estaba cerca, ellos necesitarían confiar su vida a otra persona. Y entonces el Espíritu de Dios era esa otra persona que sería enviada a reemplazar literalmente el ministerio de Jesús. Y Él le habla entonces del Espíritu como el Paracletos, como aquel que vendría a su lado. Juan 14:16. Le habla como el ayudador que sería enviado por el Padre en respuesta a la oración de Cristo, de manera que Cristo ora al Padre y el Padre envía al Espíritu junto con Cristo, pero es en respuesta a una oración que Cristo dice que Él haría para que tal cosa ocurriera, y eso está en Juan 14:16. Les habla del Espíritu como la persona que vendría a enseñarle acerca de la verdad y que incluso le recordaría las verdades aprendidas. Le habla del Espíritu como alguien que vendría a testificar de Jesús en Juan 15:26, y como alguien que le daría a ellos fuerza para ellos mismos testificar acerca del mismo Jesús en el próximo versículo 27. Pero ahora en el capítulo 16, que es el que nosotros vamos a abordar, aparece la más amplia enseñanza con relación al Espíritu de Dios. Y Cristo le habla del rol del Espíritu. El número 1 le habla de la conveniencia del Espíritu, o de la partida de Jesús y la conveniencia de su venida. Le habla del rol del Espíritu Santo en la vida del creyente. Le habla del rol del Espíritu Santo en la vida del incrédulo, en la vida del mundo mismo. Y le habla del rol del Espíritu Santo con relación a la persona de Jesús. Con relación al creyente, con relación al incrédulo, con relación a la persona de Jesús. Esta parte de la conversación de la última noche tiene enormes enseñanzas. No solamente enormes enseñanzas, enseñanzas vitales, cosas que ellos no podían pasar por alto. De hecho, mucho de lo que los discípulos tenían que aprender todavía no había sido revelado o no había sido entendido, y el Espíritu de Dios era la persona que vendría a hacer ambas cosas. Él venía a darle entendimiento de aquellas cosas que habían oído de parte de Jesús, pero que en realidad nunca entendieron, pero Él vendría también a revelarle nuevas cosas a los apóstoles que todavía Jesús no había revelado y que están ahí plasmadas en el libro de los Hechos, en la carta a las diferentes iglesias. En el Evangelio de Juan hay 4 pasajes donde Cristo le habla del Espíritu Santo como el Paracletos. Aparece en Juan 14:16 y 17, Juan 14:26,
Juan 15, 26, y ahora en Juan 16, del 7 al 15, que es la explicación más amplia del ministerio del Espíritu que tú puedas encontrar en toda la Biblia en un solo pasaje. Y esto es lo que el texto dice. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Escucha ahora, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. De manera que, viendo el texto, yo quisiera que pudiéramos dividir el texto en 4 enseñanzas cardinales. La conveniencia de la partida de Jesús, el rol del Espíritu en el mundo incrédulo, una vez más, el rol del Espíritu en el creyente y finalmente, el rol primario del ministerio del Espíritu Santo en la era de la iglesia. El rol primario, el rol número 1. El rol más importante, el rol para el cual Él vino y todo lo demás se desprende de ese rol. Y realmente tú puedes ver aún en esa estructura que la era del Espíritu estaba a punto de iniciar. Porque Jesús se va en unas horas, va a morir. Y cuando Él no esté, Él va a ser reemplazado por el ministerio de esta tercera persona de la Trinidad. Entonces veamos primero el punto número 1, la conveniencia de la partida de Jesús. Cuando tú abres el capítulo 16 del Evangelio de Juan, tú comienzas a escuchar o a leer que Jesús le está hablando a los discípulos de la persecución que se avecina. De hecho, le dice que ellos serán incluso expulsados de la sinagoga y el texto nos dice que ellos en ese contexto se llenaron de tristeza. Imagínate ahora cuál sería el estado de ánimo de estos discípulos que han pasado 2 años y medio, 3 años y medio con Jesús de manera íntima y que encima de todo esto que han escuchado acerca de la persecución que ya se avecina, ahora Cristo les dice que Él se va. Y le dice incluso, no solamente que me voy, a ustedes les conviene que yo me vaya, es mejor que yo me vaya. Lo que va a ocurrir después que yo parta, para ustedes será mejor que si yo me quedo. Obviamente eso no sería la forma como ellos lo hubiesen catalogado. Pero Jesús dice, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Nota cómo Cristo inicia, yo digo la verdad. Eso es como cuando Jesús iniciaba algunas de sus enseñanzas diciendo, en verdad os digo. Él está enfatizando, subrayando, si tú quieres, algo que ellos necesitan prestar atención. Y antes de que Él le hable de la conveniencia de su partida, le dice, yo os digo la verdad, presta atención a esto. Lo que voy a decir no es algo que debe ser cuestionado, no es una sugerencia, no es una buena idea. Es algo que tú necesitas entender dónde está la conveniencia, pero yo tengo que partir. Y este anuncio sería como la peor noticia que ellos podían escuchar. Sin embargo, si tú avanzas la Biblia hacia adelante y tú llegas a Romanos 8, donde Michael comenzó leyendo, a nosotros se nos dice que todas las cosas cooperan para bien de aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a sus propósitos. La partida de Jesús no es la excepción. Cooperaría para bien. Eso es lo que Cristo está tratando de comunicarle. Es conveniente porque el Espíritu le va a guiar a toda verdad y le va a explicar todas las cosas. En cierto sentido, múltiples autores han dicho que el estado posterior a la partida de Cristo superó
el ministerio de Jesús. Porque las cosas que ellos no entendieron que Cristo mismo los enseñó, ahora comenzarían a estar esclarecidas. Las cosas que todavía quedaban por ser reveladas, entonces ellos las tendrían por medio del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios incluso les abrió el entendimiento para ellos ver finalmente cómo es que la ley y la enseñanza de los profetas encajaba con esta nueva era de Cristo mismo y luego la era posterior a la vida de Jesús. Era necesario que Jesús partiera para ello poder integrar su teología. Yo no sé cuántos de ustedes se han percatado que en la medida en que pasan los años, tú comienzas a integrar tu teología. Por muchos años yo tenía muchos de los conocimientos que tengo hoy, pero eran como islas aisladas en mi mente, que yo podía como defenderlas aisladamente, pero comenzó a llegar un momento, muchos años después, donde esas islas comenzaron como a integrarse en un continente. Y yo podía ver no solamente la teología, pero la consejería bíblica, la experiencia, cómo se dio esto, cómo se daba aquello en la práctica, cómo se aplica lo otro, y de repente como que el rompecabezas comenzaba a armarse. Esa es la obra del Espíritu de Dios. Ayudarte a integrar la teología de una manera que te sea práctica y te sirva para crecer a la imagen de Cristo. Nosotros no vemos las cosas como Dios las ve. De hecho, la iglesia nuestra ha oído últimamente múltiples veces que yo le he dicho, todo evento tiene dos lecturas. La lectura que nosotros le damos y la lectura que Dios le da. Y la verdadera lectura, tú sabes cuál es, la de arriba y no la de abajo. Los discípulos veían la presencia de Jesús como indispensable, Cristo veía la partida de Él como indispensable y la necesidad de la venida del Espíritu. Ellos veían la partida, Cristo veía la venida. No están viendo la misma cosa. Su partida tenía una lectura desde su punto de vista y otra lectura desde el punto de vista de los discípulos. En general así son nuestros juicios. Nosotros basamos nuestro juicio en base a lo que se ve. Jesús lo vemos, lo podemos tocar, podemos convencer. Esto tiene que ser mejor que un espíritu que yo no puedo controlar, porque es como el viento cuando sopla, que no sabe de dónde viene ni sabe para dónde va. Pero Dios hace su juicio en base a lo que no se ve. Nosotros hacemos nuestros juicios en base a lo temporal y material. Cuando Cristo estaba aquí encarnado, en cierta medida era temporal, el hombre como tal. No Dios, pero el hombre como tal era como temporal, vivía en el tiempo y en el espacio. Así es que nosotros medimos las cosas, pero Dios ve y evalúa las cosas en base a lo eterno y espiritual. Entonces el Espíritu vino a reemplazar, a tomar el lugar de Jesús y a continuar el discipulado de Jesús en la vida de los apóstoles y de los demás creyentes. De manera que la salida de Jesús de este mundo, como se nos muestra aquí, era preferible y una etapa superior de entrenamiento para ellos que la etapa anterior. Alguien lo decía de esta forma, la partida de Jesús no representaba su ausencia, sino la magnificación de su presencia. La partida de Jesús no significaba su ausencia. De hecho, Cristo dijo en la Gran Comisión, el texto de la Gran Comisión, yo estaré con vosotros todos los días. Pero ¿cómo está Cristo con nosotros todos los días? Por medio de la presencia del Espíritu. Significaba la magnificación de su presencia. Y entonces la palabra ahí traducida en este texto, en la Biblia de las Américas y en varias otras, para el Espíritu de Dios es el Paracletos. Eso es una palabra que se ha estudiado en el lenguaje orín de todas las formas posibles, con múltiples posibilidades de cómo traducirla. Pero en general, las diferentes traducciones de la Biblia revelan lo que los académicos han discutido por años. Y es que esta palabra pudiera ser traducida como el Consolador. De hecho, Origen probablemente fue la primera persona que habló del Paracletos como el Consolador. Y un Consolador, cuando tú piensas, es alguien que viene en nuestra ayuda cuando nosotros estamos bajo estrés físico y mental. Ellos van a necesitar eso. Pero Paracletos pudiera traducirse como consejero. Y así ha sido traducido en algunas versiones. Alguien que puede orientarnos cuando las decisiones son complejas, cuando estamos confundidos. Alguien que nos ayuda a descifrar lo que no está claro, y el Espíritu hizo eso para ellos.
Paracleto puede ser traducido como intercesor, alguien que sirve de puente entre dos grupos o personas. De hecho, Michael se aludió a esa función del Espíritu cuando introdujo este tiempo en la mañana, hablando de que el Espíritu ora por nosotros con gemidos indecibles cuando nosotros no sabemos cómo orar. Él es un intercesor. Pero un paracletos también puede ser un defensor, y Juan en su primera carta, Juan el que escribió este evangelio, escribe 3 cartas. En su primera carta dice que nosotros tenemos abogado frente al Padre. Bueno, eso es lo que el Espíritu de Dios hace en ocasiones, es nuestro defensor. De hecho, Jesús le enseñó que cuando fueran llevados bajo la persecución ante las autoridades, que no se preocuparan de lo que ellos iban a decir, que el Espíritu hablaría por ellos o a través de ellos. Paracletos puede ser traducido como un fortalecedor, alguien que te ayuda a crecer y a resistir. El Espíritu hace eso. O alguien que viene a tu lado. La raíz es parakaleo, alguien que viene a tu lado a hacer un trabajo, que va a caminar contigo. Y de hecho, no solamente vino a nuestro lado, vino a estar dentro de nosotros, de tal forma que Cristo estaba con nosotros, pero cuando Él parte, ahora Dios está en nosotros. No solamente Dios está por nosotros, no solamente Dios está con nosotros, pero ahora Dios está en nosotros. Está más en Manuel que antes. Eso es increíble. Piensa por un momento, si tú tienes, yo no sé mucho o no sé nada realmente de básquetbol y demás, pero si tú fueras un jugador de básquetbol y fuera a tener un entrenador, ¿tú prefieres un entrenador que está afuera dándote direcciones? O imagínate que un Michael Jordan dice, ¿tú sabes qué? Yo tengo la posibilidad de entrar dentro de ti y entrenarte desde adentro y ayudarte a ver y a correr y a tirar y a saltar. ¿Cuál sería la mejor forma de hacer eso? El Espíritu de Dios es el entrenador. Esa es su función, entrenarme para ser un buen discípulo de Jesús, el mejor discípulo posible. La pregunta es si yo estoy dispuesto a cederle mi control, a cederle mi vida, a cederle mi mente, a cederle mis emociones, a cederle mi lugar, a cederle mis sueños, a cederle mis pretensiones, a cederle básicamente todo para que Él me ayude a vivir el señorío de Cristo en cada una de esas áreas. De manera que era conveniente que Cristo se fuera. Punto número 2, el rol del Espíritu Santo en el mundo con el incrédulo. Jesús comunicó muchas cosas acerca de cuán amplio sería el ministerio del Espíritu Santo. Y una de las cosas que puede llamar la atención es que el ministerio del Espíritu se extendería a su labor en el mundo mismo, para con el incrédulo. Escucha lo que dice el versículo 8 a 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ese es uno de los textos que ha tenido múltiples interpretaciones también. Cómo tomar la palabra convencería, que en inglés es traducido como convicting, alguien que iba a traer convicción al mundo y que iba a traer convicción en diferentes áreas. Una relacionada al pecado, una relacionada a la justicia y otra relacionada al juicio. Bueno, unos han opinado que lo que el Espíritu iba a venir a hacer era a convencer o a mostrarle al mundo cuán errado ha estado en esas 3 áreas, en su concepción del pecado, del juicio y de justicia. Durante el ministerio de Jesús, el Espíritu de Dios, o mejor dicho, Cristo, fue el testigo contra el mundo y su iniquidad y su pecado. Cuando Cristo partiera, este era el testigo contra el mundo. Ese sería su rol. Entonces el Espíritu Santo vendría y acusaría al mundo de pecado, dice Cristo literalmente. Y Cristo reveste es quizás la función más clara de todas, porque en el versículo 9 dice, porque no ha creído en mí. El Espíritu Santo vendría y acusaría al mundo de incredulidad. Acusaría al mundo de haber negado a Cristo a pesar de las amplias evidencias mostradas en favor de que Cristo era la persona que Él dijo que era. Entonces Él vendría a convencer al mundo de pecado, pero en particular de su incredulidad acerca del personaje de Jesús. Él vendría en segundo lugar a convencer al mundo de justicia.
El mundo juzgó a Jesús como culpable y lo clavó. El Espíritu Santo vendría a convencer al mundo de que Jesús no era el culpable, era el inocente, ellos eran los culpables. Él vino a revertir el juicio que había sido pronunciado. Como ven en la palabra justicia, que el Espíritu Santo vendría a convencer al mundo de eso que está ahí como justicia. Algunos piensan que tiene que ver con que a través de la obra del Espíritu, entonces el mundo sería convencido de que la única justicia por medio de la cual tú y yo podemos ser salvos es la justicia de Jesús. Y finalmente dice que vendría a convencer al mundo de juicio, pero luego dice por qué de esta manera. Porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Vendrá a convencer al mundo de juicio porque el príncipe ha sido juzgado. Es como que Jesús está diciendo, el mundo piensa que no habrá un juicio, el mundo piensa que yo solamente, o mucha gente piensa que Dios es solamente un Dios de amor. No, hay un juicio, y el hecho de que el príncipe de este mundo, Satanás mismo, ya ha sido juzgado, es la primera evidencia de que ciertamente tarde o temprano habrá un juicio. El retardo del juicio no habla de una ausencia de juicio, sino simplemente de eso, de que hay un momento de espera hasta que llegue el juicio, y el convencimiento de esa verdad queda en las manos del Espíritu de Dios. De manera que el ministerio del Espíritu Santo resultaría en convicción y condenación para algunos y en convicción y salvación para otros. Pero es Él que da la convicción. Nosotros no nos despertamos un día y decimos, wow, a la verdad que yo sí soy pecador. No, el Espíritu abre los ojos del incrédulo para en algún momento dado, cuando lo regenera, él pueda comenzar a ver su pecado por lo que verdaderamente es. Nota que tan pronto el Espíritu desciende en el libro de los Hechos, narrado en el capítulo 2, ¿qué es lo que ocurre? Pedro está predicando, Pedro está exponiendo las Escrituras con Cristo en el centro, y escucha lo que dice, que la multitud se sintió compungida de corazón. La palabra ahí es como traspasada. Y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Tú te imaginas que tú estuvieras en una iglesia de 3,000 personas, bueno, en una audiencia de 3,000 personas de incrédulos, y tú estés predicando de una manera tan extraordinariamente bajo la unción del Espíritu, que de repente gente se pare de las sillas y te diga, pastor, ¿qué tengo que hacer? Eso es lo que ocurre cuando Pedro comienza a predicar. Esa es la función del Espíritu, convencer al mundo incrédulo de su pecado, convencer al mundo incrédulo de que la única justicia que lo puede salvar es la justicia de Cristo o a través de Cristo, y convencer al mundo incrédulo de que hay un juicio y que esta es la hora de ser liberado de ese juicio. ¿Y qué Pedro les dice? Hermano, pero no es para tanto. Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y después de, no antes, recibiréis el don del Espíritu Santo. 3,000 personas nacieron de nuevo, fueron agregados a la iglesia ese día. Y ese es un buen recordatorio, que la eficacia de nuestro evangelismo y de nuestra predicación no depende de nuestras habilidades, sino del trabajo del Espíritu de Dios. No es la oratoria del predicador, es la unción del Espíritu sobre el predicador. El favor de Dios obrando, soplando a su favor por razones que Dios entiende mejor que nosotros. Hermanos, a menos que el Espíritu de Dios comience o convenza de pecado, nuestras palabras pueden sonar interesantes, nuestras ilustraciones pueden sonar también interesantes, nuestras oraciones pueden estar bien estructuradas, nuestras ideas pueden ser muy lógicas, nuestra oratoria puede ser impecable, pero si el Espíritu de Dios no hace la obra, todo eso es como hablar al aire y hablar en el vacío. De manera que es la obra del Espíritu sobre el expositor lo que va a causar el impacto.
Se cuenta que Jonathan Edwards, quizás el teólogo más grande que Estados Unidos haya tenido, leía sus sermones letra por letra y no levantaba la cabeza ni miraba a la audiencia. Cuando él predicó pecadores en manos de un Dios airado, la historia cuenta que la gente cayó al piso llorando y se daba golpe en el piso, en el pecho, y pedía perdón. ¿Tú piensas que fue la oratoria de Jonathan Edwards? ¿O la complacencia de Dios y el favor de Dios que cayó sobre la audiencia esa mañana? Esta es la era del Espíritu para la gloria de Cristo, como vamos a ver en un momento. Mi tercer punto es el rol del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y aquí nosotros tenemos que enfatizar eso, porque la verdad es que si nosotros somos examinados en cuanto a este punto en particular, es muy probable que la mayoría de los predicadores obtengan una alta calificación en términos del rol del Espíritu Santo en la predicación, en el ministerio de la iglesia, pero cuando eso se ve traducido en reuniones acerca del ministerio, en conversación acerca de cómo hacer iglesia, en cómo preparar un sermón, otra cosa es, hermanos. Y la realidad es que nosotros no podemos hacer ninguna de esas cosas sin la participación vital del Espíritu de Dios. Veamos el rol del Espíritu en la vida del creyente. Nota cómo Cristo introduce esta explicación del rol del Espíritu en la vida de nosotros, primero ayudándoles a entender una deficiencia que ellos tenían. ¿Tú sabes por qué tú necesitas el Espíritu? Porque tú tienes una deficiencia y Cristo se la menciona, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Yo tengo mucho más que hablar. No es que el Espíritu sabe cosas que yo no sé cuando Él venga. Es que en el estadio en que ustedes se encuentran, ustedes ni siquiera pueden tolerar lo que yo tengo que revelarles. Cada vez que le hablo de que voy a morir, ustedes pierden la cabeza. Hay muchas cosas después de mi muerte que vendrán. Imagínate que Cristo lo hubiese revelado antes de partir. Y ¿sabes qué? Jacobo que está sentado ahí, estaban los 11, ya Judá había salido quizás. Él va a ser el primer mártir, lo van a decapitar. ¿Te imaginas esa noche? Y Esteban, que ustedes no conocen todavía, pero vendrá después y será apedreado. Hay muchas cosas que ustedes no pueden soportar. Pero el Paracleto viene. Y viene justamente para que ustedes puedan soportar todo lo que ahora no pueden. Ellos no estaban preparados. Emocionalmente, espiritualmente, no tenían el conocimiento. No habían ni siquiera entendido. Esto es increíble. O sea, ellos llegan al final del ministerio de Cristo en la tierra y ni siquiera habían entendido la vida, muerte y la futura resurrección de Cristo que ya había sido anunciada. Ni eso habían entendido. Por eso es que cuando Cristo muere, ellos están deprimidos. Ellos no estaban esperando que resucitara el domingo. De hecho, cuando Él resucita, ellos ni siquiera lo creen. El Espíritu de Dios es que viene a armonizar su teología. El Espíritu de Dios que viene a hacer lo que Cristo hizo con los dos discípulos camino a Emaús, cuando Cristo se le aparece y comienza a hacerse como que Él no sabe nada, y ellos le dicen, ¿eres tú el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén en los últimos días? No, yo soy el único que sé, lo que no saben son ustedes. Y Él comenzó y le abrió las Escrituras. Ellos se quedaron callados hasta que se sentaron a la mesa y entonces dice el texto que Él le abrió los ojos y de repente ellos se decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras? Cristo vino a hacer eso para cada creyente, a abrir las Escrituras, para que nuestro corazón arda. Cada vez que tú veas a algún predicador ardiendo en el púlpito, si lo has visto, realmente, ¿sabes qué es lo que está pasando? Es una sola cosa que está pasando. Es que a él, por una razón u otra, quizás porque ha pasado tiempo con Dios, Dios le ha abierto las Escrituras y las Escrituras encienden su corazón. No es otra cosa lo que está pasando. Es el fuego del Espíritu de Dios en la medida en que las Escrituras son abiertas a nuestro entendimiento. Y eso es lo que Cristo hace con los dos discípulos camino a Emaús. Y entonces Cristo, después de revelarle que ustedes no pueden soportar lo que yo tengo que comunicar, les dice en el versículo 13, pero cuando Él, escucha este calificativo, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad,
Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Cuando Cristo dice que el Espíritu los guiaría a toda la verdad, ese artículo definido, la verdad, tiene una razón. Y es que no es que nos va a guiar en las verdades de la ciencia médica, de la astronomía, de la matemática. Él no está hablando de eso, es de la historia redentora. La verdad que ustedes no han entendido de la historia redentora, a cosas ya reveladas en el Antiguo Testamento, pero que usted y que hemos conversado y que todavía siguen sin entender, Él las va a revelar, se las va a explicar, se las va a ayudar a entender y a integrarla con lo nuevo y aún con lo futuro. Ese es el rol del Espíritu. Las verdades relacionadas a la historia de la redención y cómo conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, con lo que hasta ahora sabían y con lo que vendría a ser revelado más adelante. Él es llamado el Espíritu de verdad y y con razón. Él es llamado el Espíritu de verdad 3 veces, en Juan 14, 17, en 15, 26 y en 16, 3. ¿Quién va a tomar el lugar de Jesús con relación a la verdad cuando Cristo se vaya? El Espíritu de Dios. Cuando Cristo va a juicio bajo Pilato, Cristo resumió en una sola oración la función para la que Él vino. Es increíble. Ustedes lo han leído, seguro. Lo que no sé es cuántos se han detenido a meditar sobre las implicaciones de eso. Pero Cristo dice en Juan 18, frente a Pilato, cuando Pilato le pregunta y le dice, ¿tú eres rey? Él dice, bueno, tú lo has dicho. Y inmediatamente después le dice, para esto yo nací y he venido al mundo. Escucha ahora. Para dar testimonio de la verdad. ¿Quién va a hacer eso cuando Él se vaya? El Espíritu de verdad. El Espíritu de Dios. Él es quien, para comenzar, ha inspirado todas las Escrituras, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. ¿Te imaginas? Toda la verdad contenida, desde el primer libro hasta el último libro de la Biblia, ha sido inspirada por el Espíritu de Dios. Él es el Espíritu de verdad. Ese es el mismo que inspiró la verdad contenida en las Escrituras, es el mismo que va a abrir la mente de los creyentes a entender la verdad que Él inspiró. Él la conoce, Él escudriña la mente de Dios como ningún otro. Él conoce la profundidad del pensamiento de Dios. Y entonces ese Espíritu Santo queda a cargo. Él sería el agente a cargo de ayudarles a entender la encarnación de Jesús, la vida de Jesús para cumplir la ley a la perfección, la muerte de Jesús para pagar por mi pecado, la resurrección de Jesús para garantizar las promesas y las verdades que vendrían a ser reveladas en los libros que posteriormente se escribieron. De manera que es correcto llamar al Espíritu de Dios el Espíritu de verdad, porque esa es su función y porque Él vino a ser el testigo de la verdad cuando Cristo, que había venido para dar testimonio de la verdad, desapareciera. Él tomaría su lugar. Cuando la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, algunos piensan que la palabra de Dios lo hace todo. Si fuera así, todo incrédulo que oye la palabra de Dios nacería de nuevo. Si esa palabra oída no es tomada por el Espíritu de verdad y la aplica al corazón y a la mente del incrédulo, nada va a ocurrir. La palabra es superpoderosa, es omnipotente cuando el Espíritu de Dios la usa, la endosa y la aplica. De lo contrario, nada ocurre como nosotros lo vemos en todos nuestros cultos de las congregaciones y en nuestras predicaciones cuando los inconversos están presentes. De manera que el ministerio del Espíritu en el mundo es vital para convencer al mundo de su incredulidad. Vendrá y convencerá al mundo, en el inglés es traducida como convict the world, le traerá convicción al mundo porque no ha creído en mí. De hecho, el hombre que no ha tenido que no ha sido regenerado, ni siquiera puede entender las cosas de Dios. El incrédulo necesita ser regenerado primero. Mañana hablaremos un poco de eso en mi otro mensaje.
antes de él poder incluso entender lo que el Evangelio es y lo que se le está diciendo. Escucha lo que Pablo dice en 2 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. No las puede entender, no es simplemente que no las quiere entender, no, es que él no puede. Si el Espíritu de verdad no lo capacita, él puede oír todos los sermones del mundo y él jamás va a entender lo que el predicador está diciendo. O él entiende las palabras, él entiende la gramática, él entiende la sintaxis. Lo que él no entiende, qué es lo que está tratando de comunicar a través de todo eso que suena tan hermoso. Escucha lo que Pablo dice a los Corintios otra vez en la segunda carta, en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Todo el mundo conoce y recuerda eso y usualmente lo cita hasta ahí, y usualmente eso se usa cuando estamos tratando de pensar en el cielo, sobre todo si alguien está a punto de morir, si alguien está tratando de consolar a otro. No te preocupes que allá en el cielo cosas que ojo no vio, que oído no oyó. Pero, escucha cómo termina el versículo 10. Hay un pero ahí. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Si realmente tú has entendido eso, si tú has creído eso, si eso te ha consolado, si esto te ha dado alguna esperanza, no es porque tú en tu gran inteligencia o yo en mi gran inteligencia pudiéramos, ¿verdad?, cualquiera de nosotros decir, wow, no, mira, fulano no tiene esa esperanza porque él no lo entiende como yo. Si tú lo entiendes, es el Espíritu que te ha dado el entendimiento. Dios nos las reveló por el Espíritu. De manera que la llenura del Espíritu determina la calidad del discípulo que yo soy. La llenura del Espíritu determina la calidad del discípulo que yo soy, cómo camino, con qué esperanza, con qué fortaleza, con qué integridad, porque es el Espíritu de Dios que está afirmando mis pasos. Ahora, Cristo dejó claro esa noche antes de su muerte que el Espíritu tampoco era un agente independiente. Escucha, Él no vendrá a revelar su propia verdad, planes o propósitos. No hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os lo hará saber lo que habrá de venir. ¿No te suena eso familiar? ¿No te suena como que hubo alguien como que dijo eso antes? Como que esto es un copy-paste. Nosotros tenemos un sobrino que estamos criando, tiene 12 años ahora, y a veces él dice cosas y yo a propósito me pongo a relajar con él y repito algunas de sus frases de juventud o de niños y demás, y él me dice, no copy-paste. En este caso, esto es como un copy-paste. Esto fue lo que Jesús dijo, exactamente lo mismo, pero con relación al Padre. Ni el Espíritu viene a hablar de su propia cuenta, sino que va a hablar lo que oiga de Cristo. Ni Cristo vino a hablar de su propia cuenta, sino que habló lo que oyó del Padre. ¿Ven la integración de la Trinidad y la consistencia entre los miembros de la Trinidad? Escucha lo que Cristo dice en Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Eso es exactamente lo que ahora se está diciendo del Espíritu. Sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. La relación que guarda el Hijo con el Padre es muy similar a la relación que guarda el Espíritu con el Hijo. Ahora, Él no va a venir a hablar de su propia cuenta, Él tomará de lo mío y os hará saber. Y de eso que Él está hablando, Él no viene con una verdad distinta, Él no viene con propósitos diferentes, con planes distintos. No. Yo le voy a enviar otro consolador. Escucha, si es otro consolador, implica que hubo un primer consolador, ¿o no? Porque si no hubiese sido, yo le voy a enviar un consolador. No dice eso, otro consolador. Ya hubo uno, y el primero, ¿cuál fue? Cristo. Él fue ese consejero, Él fue ese consolador, Él fue el que caminó contigo, Él fue el que te fortaleció, la misma cosa que el Espíritu hizo. Pero ahora viene otro, y ahí la palabra en el original, ese otro, puede ser otro de la misma naturaleza u otro de naturaleza distinta. Algo puede ser homogéneo o puede ser heterogéneo. En este caso es alguien de la misma naturaleza, rango, calidad. Yo le recuerdo continuamente a la congregación
de esa verdad, porque yo estoy seguro que si Cristo caminara con nosotros todos los días, nosotros manejáramos diferente, habláramos diferente, sirviéramos diferente, a todo el mundo le dijéramos mucho gusto, encantado, un placer, buenos días, ¿en qué puedo servirle? Pida lo que usted quiera, yo le sirvo. Pero la persona que camina conmigo tiene el mismo rango, excepto que yo no lo veo, pero Él me ve. Yo les enviaré otro consolador, otro consejero, otro representante. ¿Y a qué viene? A continuar el ministerio de Jesús. Cuando Jesús promete estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿cómo tú piensas que va a estar? Por medio del Espíritu Santo. Él hace eso por medio de la morada del Espíritu. El tiempo se me ha ido, tengo que ir concluyendo. Escucha ahora el último punto, y es que el ministerio número 1, del cual depende todo lo demás, está expresado en el versículo 14 y 15 de este texto que leímos. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, el que toma de lo mío, y por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Jesús, cuando tú lees la palabra, es glorificado en los cielos y es glorificado en la tierra. Él es glorificado en los cielos por el Padre. Escucha cómo Jesús lo expresó en Juan 17:5, la noche antes, durante esta misma conversación, en otro momento donde Jesús está teniendo una conversación intertrinitaria, donde Dios Hijo le habla a Dios Padre, le dice, y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Glorifícame tú, Padre, y Él lo hace. ¿Cómo? Cuando Él asciende, Él lo siente a su diestra y Cristo fue glorificado. Pero aquí en la tierra, Cristo fue glorificado por el Espíritu de Dios. Y lo sigue siendo. Cristo lo dice aquí en el texto de hoy. Él me glorificará, futuro, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuándo, de acuerdo a Cristo mismo, cuál fue la hora de su glorificación? Cuando Cristo dice en Juan 12, en otros pasajes, que la hora de su glorificación había llegado, ¿a qué se estaba refiriendo Cristo? Al Espíritu de Dios. Perdón, a la crucifixión. Y ahora nos estamos refiriendo, esa es la conexión que quiero hacer, a que el Espíritu de Dios glorificó a Cristo en esa hora. En otras palabras, y lo voy a amparar ahora en las Escrituras, Cristo no se ofrece en la cruz haciendo uso de la fortaleza de la segunda persona de la Trinidad que Él era, sino por medio de la fortaleza ofrecida por la tercera persona de la Trinidad. Amén. En su hora de la glorificación. Escucha cómo el autor de Hebreo lo dice en 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, escucha, por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Si hay algo que es extraordinariamente revelador acerca de la persona de Jesús y la persona de la tercera persona de la Trinidad, es que cuando Jesús se encarna, Jesús realmente no hizo nada de lo que hizo porque en el poder de la segunda persona de la Trinidad que lo tenía, nunca lo abandonó, pero Él no vino a representar a Dios tanto, Él vino a revelar a Dios, pero Él vino a representar al hombre, y por tanto lo que Jesús hace, Él mismo se lo atribuye al poder del Espíritu en Él. Por eso es que Cristo no inicia su ministerio sin antes ser ungido por el Espíritu en el Jordán. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu de Dios viene y desciende y lo unge. Inmediatamente después el texto dice que el Espíritu de Dios lo empujó al desierto. El Espíritu se lo llevó. Si el Espíritu se lo llevó, tú sabes quién lo sostuvo. De manera que desde que Cristo es concebido, está la obra del Espíritu sobre Él. Él es concebido por obra y gracia del Espíritu. Cuando Cristo va a comenzar su ministerio, Él es ungido por el Espíritu de Dios. Él es llevado al desierto, sostenido en el desierto en medio de la tentación por medio del Espíritu, y luego el autor de Hebreo me explica cómo Él ofreció sacrificio en la cruz. Él se ofreció por medio del Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo por medio de
Y luego el texto me revela que Él fue levantado entre los muertos, ¿cómo? Por medio del Espíritu. Si la segunda persona de la Trinidad en su rol como hombre aquí en la tierra ha encarnado, es sostenido, es ungido, es mantenido por el Espíritu de Dios, ¿cuánto más necesitamos tú y yo la obra del Espíritu para nosotros vivir nuestra vida cristiana? Cuando Cristo expulsa a los demonios, lo acusaban de que él expulsaba a los demonios por el poder de Satanás, y él dice que no, yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu, todo el tiempo. Y por eso él dice, el Espíritu vendrá y me glorificará. Bueno, ya lo glorificó, pero me glorificará en unas horas. Cuando yo me ofrezca, cuando yo vaya a decir consumado es, lo estaré haciendo y diciendo porque me estoy ofreciendo por medio del Espíritu eterno para pagar de una vez y para siempre por los pecados de los hombres. De hecho, cuando Cristo sale del Jordán, va al desierto, cuando sale del desierto, su primer sermón en una sinagoga, Lucas 4, ¿te acuerdas el texto que le dieron, que él abrió? ¿Tú sabes cómo él comienza leyendo? Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido. Cristo ni siquiera define su obra sin primero aludir al Espíritu de Dios. Porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado, el Espíritu mismo, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cuando tú miras el libro de los Hechos, se ha dicho que el libro de los Hechos pudiera llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, y es verdad. ¿Quién tú piensas que es el personaje central de los Hechos en el libro de los Hechos? Jesús. Él es el centro del primer sermón apostólico de Pedro. Él es el centro del segundo sermón apostólico de Pedro. Él es el centro de cada mensaje que el apóstol Pablo habló, ya sea en el libro de los Hechos o posterior. Él es el centro de cada enseñanza de Pablo en las epístolas. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, pero para nosotros es sabiduría de Dios, perdón de Dios. Ese es el rol del Espíritu. Si tú remueves al Espíritu Santo del libro de los Hechos, tú no tienes un libro. Pero si tú dejas al Espíritu Santo y remueves la persona de Jesús, el Espíritu Santo no tiene de qué hablar. Porque Él vino a hablar del Espíritu de Dios y a dar testimonio de Él. Y con esto ya cierro entonces, porque ciertamente mi tiempo se fue. Escucha lo que Él registra en Juan 15. Cuando venga el Consolador, versículo 26, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, escucha lo que Él va a hacer y luego qué a mí me toca hacer. Él dará testimonio de mí. Ese es su rol, dar testimonio de mí. Y ahora mi rol, versículo 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Oíste lo que Jesús dijo? Cuando el Espíritu venga, Él va a dar testimonio de mí. Cuando yo me vaya y el Espíritu venga a ustedes, ahora Él en ustedes tiene que dar testimonio. Ese es su rol. Y si hay algo que queda claro en el libro de los Hechos, es la manera como estos hombres, bajo la unción y la llenura del Espíritu, testificaron acerca de Jesús una y otra vez. Es por eso que entonces Jesús, conociendo lo que estaba pronto a ocurrir, le dice, por tanto, id por todo el mundo y hacer discípulos, bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo os he enseñado. Y yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Yo lo estoy dejando ahí porque yo voy a desglosar eso mañana en mi segundo mensaje para que podamos ver que el texto de la Gran Comisión está lleno de la acción del Espíritu Santo de principio a fin. Sin el Espíritu ni siquiera puedo decir lo que yo acabo de leer. Y ahí está entonces nuestra era, la era del Espíritu Santo para la gloria de Cristo. Que Dios nos ayude a través del Espíritu que mora en nosotros a hacer lo mismo que el Espíritu hizo, para lo cual fue también enviado. Testificar y testificar bien de la persona de Jesús cuando predicamos y cuando vivimos.
Padre, gracias. Gracias por la obra de Cristo en la cruz, pero gracias por el Consolador que tú enviaste y que tu Hijo dijo que nos convendría que Él se fuera para que Él viniera. Gracias porque no nos dejas solos. Gracias porque nos provee lo que necesitamos para hacer lo que tú nos mandas a hacer. Ayúdanos a estar más conscientes de nuestras incapacidades, debilidades e insuficiencias y mucho más dependientes de la acción del Espíritu en nosotros. Que nosotros podamos recordarnos, como se recordaba este predicador al subir a predicar, que yo pueda recordarme eso al levantarme todos los días. Yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en la obra del Espíritu Santo para la cual Él fue enviado a mi vida. Ayúdame a honrarte, Cristo, ayúdame a glorificarte por medio del Espíritu. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.